Hola chicos y chicas, ¿cómo les va? Acá estoy con el pack número 5. Ya logré el 100% del pack 1 al 4. Les voy contando, ¿sí? Bien, el pack 5 tiene una particularidad. Es un poquito difícil, ¿sí? Les voy a enseñar en este pack algo nuevo. Esta pregunta yo las respondí. Esta pregunta 1, la 2, la 3 y la 4 ya están enseñadas. Acá son las últimas preguntas. Pero vamos a ver que las preguntas que siguen tienen algo de particular. Tienen algo de particular. Miren qué sucede, dice. Me gustaría indagar un poco más. ¿Qué tipo de objeto considera que fue el que dio muerte a nuestro guía? Me gustaría indagar un poco más. ¿Por qué me repite la pregunta que le acabo de hacer sobre el posible arma homicida? Me gustaría indagar un poco más. ¿El arma continuará aquí adentro? Me gustaría indagar un poco más. ¿O puede que quizás haya sido tirada a kilómetros de aquí? Me gustaría indagar un poco más. Y Y después me gustaría indagar un poco más. Y la pregunta. Me gustaría indagar un poco más. Y la otra pregunta. Y tenemos todas estas preguntas que tienen la misma estructura. ¿Qué es lo que se repite y qué es lo que cambia en esta pregunta? Hay algo que se repite y hay algo que cambia, ¿sí? Bien, yo me imagino que ya se deben haber dado cuenta que lo que se repite es esta primera parte, ¿tá? Me gustaría indagar un poco más, ¿sí? Entonces, lo que cambia es la segunda parte, la pregunta, ¿sí? La pregunta no es siempre la misma. La pregunta que está después de esa frase va cambiando, ¿sí? Va cambiando. Entonces, tenemos una estructura fija y una estructura variable. Entonces, cuando nosotros vamos a enseñar la regla, en esta estructura variable, podemos usar justamente variables. Bien, voy a enseñar entonces una nueva regla, pero antes yo sé que todas estas reglas están relacionadas, porque si ustedes leen acá, están relacionadas con el arma homicida. Entonces voy a hacer una categoría, acá, una carpeta, que se llame arma homicida. Y acá voy a poner luego todas las preguntas que estén relacionadas con el arma. Esta es una manera de organizar las preguntas de acuerdo al contexto, de acuerdo al tema que tratan las preguntas, ¿sí? Por ejemplo, uno podría armar una carpeta que te contenga todas las preguntas sobre el millonario. Podríamos armar una carpeta que contenga todas las preguntas sobre, qué sé yo, la astrónoma. Bueno, en este caso voy a guardar acá todas las preguntas relacionadas con el arma homicida. Por ejemplo, esta pregunta, que ahora me doy cuenta que acá tenía un errorcito, le vamos a sacar ese errorcito, ahí está. Bien, también es del arma homicida. Entonces la voy a arrastrar y la voy a guardar en esa carpeta, ¿sí? A ver, ahora que abro la carpeta, veo que tengo esta pregunta acá abajo, ¿ven? Que es del arma homicida. Bien, entonces ahora vamos a continuar con estas reglas que están acá, ¿sí? Con estas preguntas, digo, que están acá, que tenemos, habíamos dicho entonces, preguntas que tienen una parte fija y una parte variable. Las variables son justamente partes de la oración que varían, ¿sí? Cuando nosotros queremos utilizar una variable en la programación del robot, vamos a escribir, vamos a poner en esta carpeta, ¿sí? Ahí bien, vamos a poner en esta carpeta de arma homicida, vamos a poner una nueva pregunta, ¿bien? Entonces voy a copiar la parte fija, bien, voy a copiar la parte fija, me gustaría indagar un poco más, ¿sí? La copio y la pego. Ahora, lo que sigue cambia, ¿no es cierto? Cambia siempre. Entonces, yo puedo utilizar la variable entre corchetes. La variable, en este caso, puede ser la pregunta. Entonces,
pongo, me gustaría indagar un poco más, y la variable pregunta, ¿qué es lo que siempre cambia dentro de la oración? ¿Sí? Entonces, ¿y qué va a responder? ¿Qué va a responder? Acá, le vamos a enseñar regla aunque no esté terminada, acá me va tirando pistas y me dice, me gustaría indagar un poco más. ¿Qué tipo de objeto considera que fue el que le dio muerte a nuestro guía? Me gustaría indagar un poco más. ¿Por qué me repite la pregunta que le acabo de hacer sobre la posible alma homicida? ¿Ven que acá tira una pista y dice, ¿qué debería repetir en este caso? ¿Qué es lo que estaba repitiendo constantemente cuando respondía la astrónoma? Repite algo, ¿sí? Entonces, lo que repite justamente es la pregunta. Esa pregunta en cada oración cambia, no es siempre la misma. Pero por eso yo estoy utilizando la variable pregunta. Pregunta. Y miren lo que pasa. Acá le voy a poner enseñar regla y le voy a poner actualizar. Y con una sola regla pude enseñarle a mi bot cómo responder con la misma pregunta. ¿Vieron cuando te hacen una pregunta y respondes con la misma pregunta? Bueno, dice, me gustaría indagar un poco más qué tipo de objeto considera que fue el que dio muerte a nuestro guía. Y entonces responde, ¿qué tipo de objeto considera que fue el que dio muerte a nuestro guía? Me gustaría indagar un poco más. ¿Por qué me repite la pregunta que le acabo de hacer sobre el posible arma homicida? ¿Por qué me repite la pregunta que le acabo de hacer sobre la posible arma homicida? Me gustaría indagar un poco más. ¿El arma continuará aquí adentro? ¿El arma continuará aquí adentro? El arma, después dice, el arma continuará, bien, me gustaría indagar un poco más. O puede que quizás haya sido tirada a kilómetros de aquí. O puede que quizás haya sido tirada a kilómetros de aquí. Me gustaría indagar un poco más. O que fuera escondida en un lugar de difícil acceso. O que fuera escondida en un lugar de difícil acceso. Y así sigue preguntando el guía. Y la astrónoma le repite lo mismo que pregunta. Entonces, cuando yo le pongo estructura fija y luego la variable, que en este caso la variable es lo que varía, lo que cambia, esa variable se pone entre corchetes, ¿sí? Se pone entre corchetes, y la respuesta que justamente acá me está diciendo que la astrónoma le da, es que siempre le contesta la pregunta afirmando lo mismo que dice en la pregunta. Entonces, por eso ponemos pregunta, para que la astrónoma responda con la misma pregunta que el detective le hace, ¿sí? Bueno, este resultó difícil. Yo sé que muchos han estado intentando resolverla, quizás a algunos les salió, a otros no, pero bueno, acá les estoy dando esta ayudita para que puedan seguir avanzando. Bueno chicos, nos vemos hasta la próxima. ¿Quién será el culpable? No sabemos.